Padre Nuestro, ¿no? Rezamos, pero no entendemos lo que queremos decir muchas veces. Si ya lo entendieron, una maravilla, pero me temo que hay que repasarlo cada vez. Por ejemplo, la OMS, ya miren, en 1948 lo planteó este concepto, que salud es el completo estado de bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Este concepto fue acuñado y aprobado y consensuado en 1978 en Alma-Ata, porque hasta antes de eso se pensaba, y hasta el día de hoy, nosotros mismos pensamos que salud es lo contrario de enfermedad, ¿no? Cuando nos dicen, ¿estás sano? Sí. Ay, ¿por qué? No, es que no tengo ningún problema. Dices, no estoy enfermo. Inmediatamente, perdón, se lo asocia con la enfermedad. Entonces, si sabemos por qué la gente se puso, en los países, más de 190 países en Alma-Ata se pusieron de acuerdo en manejar este concepto, porque encierra más bien todo el ser humano como un componente biopsicosocial. Por eso dice, y no solo la ausencia de enfermedad. A veces uno está muy bien, pero en tu cabeza te están pasando mil cosas, ¿verdad? Tienes una serie de problemas que te están complicando. Y si no hacemos algo con esa situación mental, que ahora se le llama salud mental, capaz que en un tiempo ya esa preocupación, ese estrés, esa ansiedad, lo que fuera, te provoque problemas orgánicos, ¿verdad? Entonces, cuando viene un paciente jóvenes, siempre ustedes aborden el tema social, el tema laboral, por ejemplo, pregúntenle a la persona a qué se dedica usted, si bien está en los antecedentes, ¿verdad? En la historia clínica, pero muchas veces nos olvidamos y lo pasamos así de largo. Entonces, tener este concepto es re importante. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, como cuando dice una persona te amo, ¿no? Cuando le dices te amo es porque encierra en esa palabra muchísimas cosas. No puedes decir a cualquiera. En este caso, al paciente, ¿cómo está usted? ¿Tiene algún problema en su familia? ¿Está casado? ¿Está divorciado? Y solo con alguna información capaz que nos demos cuenta el origen o uno de los orígenes del problema que está pasando el paciente. Entonces, el mantener presente siempre este concepto es importante. Hay mucha gente que le critica, dice muchas cosas, que no es un estado, que el bienestar es imposible de alcanzar, pero bueno, el mensaje en realidad de este concepto, jóvenes, es que cuando venga un paciente, por favor, lo abordemos en sus tres componentes: biológico, psicológico y social. No se olviden, porque recién después, seguramente ustedes han visto algunos profesores de ustedes que le hacen todos los exámenes al paciente, ¿no? Y después recién le preguntan, ¿y cómo está tu esposa? ¿Te divorciaste? Y recién empiezan a entender cuando ya le hicieron gastar muchos recursos al paciente, tiempo y todo lo demás, ¿no? A veces le haces todo, no tiene ningún problema biológico, orgánico, y sin embargo tiene dolencias, tiene problemas. Hay muchísima gente, ustedes van a ver en el internado, son caseritos de los hospitales, pues, sobre todo los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es el tema más social, más mental, más que biológico, ¿ya? Entonces es el interés de repasar este concepto. Ahora esta parte del bienestar físico, mental y social que habla la OMS, bueno, ellos manejan este término de positivo, puede ser pérdida de salud, hay un equilibrio. Esto nada más es para demostrar que en algunos momentos, inclusive del día, nosotros pasamos de una salud totalmente buena a indisponernos por algún problema, por alguna causa, por alguna situación. Por eso es que siempre se dice, mira, ya no me enojo de nada, yo estoy tranquilo, ya no me interesa nada porque me indispone, te dice, ¿no? Entonces, a eso se refiere este término del bienestar, y que busca estar en esta zona neutra, en esta zona neutra donde escuchas cosas, ni te va ni te viene, sigues estando tranquilo. Ojalá la idea es que esta brecha se ensanche cada vez más para que estemos tranquilos y no nos afecte en absoluto, ¿no? De lo contrario, vamos a vivir estresados y ese estrés se transforma en hipertensión y esa hipertensión nos trae problemas. En fin, es todo un desencadenamiento de situaciones de enfermedad. Ahora, este tema de enfermedad hay muchas definiciones, no vamos a entrar nosotros a hacer
una historiación de las definiciones, sí es importante saber que es un proceso biológico, psicológico, que tiene como consecuencia el desarrollo de síntomas y signos, ¿no? Así de fácil, yo creo que lo más sencillo es estar enfermo es que te duele algo, ¿no? Algo te pasa, algo te molesta y no estás en tus condiciones de bienestar, que es lo que estamos o acabamos de explicar. Entonces, siempre la enfermedad es la causa de un problema de salud y se traduce pues en este desequilibrio. Es suficiente ver la cara, uno observa a una persona y no está bien, no era así, no es así, ¿no? Para darte cuenta que hay algún problema que le está preocupando o que le está doliendo o que está pues con una serie de situaciones alejadas de lo que estamos denominando bienestar. Entonces es importante también otro concepto. Sí, en Alemania, el doctor Virchow, que ustedes lo han leído en patología especial, lo han leído en patología general y en varios libros, este es un médico extraordinariamente bueno que nos ha dejado muchísimas lecciones. Entre tantas cosas, el doctor Virchow fue el primero en Alemania en hablar de que en la sociedad hay factores sociales, económicos, políticos, que interfieren en la salud. Él se dio cuenta de que manejando cadáveres, manejando enfermos, manejando biopsias, qué sé yo, no era suficiente, no le satisfacía la argumentación causal de los pacientes, ¿no? Y entonces vio más allá y fue el que desarrolló una teoría en Alemania que al final que se consolidó y terminó conociéndose como la medicina social, ¿verdad? Donde hablaba de que había una serie de circunstancias que hacían que la persona se enferme. Si se evitaban esas circunstancias como la vivienda, la seguridad, los servicios básicos, si hubiera trabajo, si las personas tuvieran mejor ingreso, no tuvieran problemas ni llegaran a desarrollar enfermedades, ¿no? Entonces, por eso lo evocamos al doctor Virchow, para que siempre tomemos en cuenta y son hitos que han venido históricamente dándose en el mundo y que nos permiten tener como referencia de cambios, ¿no? Imagínense, esto es 1848, 3 siglos atrás nomás. Y nosotros nuestra historia la conocemos, ¿verdad? Por el tema de la era cristiana, 2000 años. Pasaron 18 siglos y recién hace 3 siglos atrás se entendió a través de las manifestaciones de este doctor que habían factores pues sociales, económicos, políticos que condicionaban a que te enfermes. Después tenemos varias otras manifestaciones en cuanto a conceptos que queremos que ustedes sepan, por ejemplo, esto que se llaman determinantes sociales de la salud, ¿no? La OMS ha trabajado mucho y ustedes van a leer siempre es una referencia, no es que tengamos que hacer lo que dice la OMS, pero entiendan, jóvenes, que la OMS es un brazo técnico de las Naciones Unidas y que ahí se reúnen más de 150 expertos de todo el mundo y sacan ciertas conclusiones. Por lo tanto, a veces muchos colegas, muchos médicos desprecian lo que dice la OMS, ¿no? Sin embargo, hay que hacerle nomás caso porque es una instancia técnica sumamente diversa de los 5 continentes del mundo y lógicamente ellos concluyen una serie de análisis y de teorías y de conceptos que nos los mandan a nuestros países para que los tomemos en cuenta, para que los apliquemos, qué sé yo. Y una de esas grandes teorías es esto, ¿no? Esto de los determinantes sociales de salud, que ellos le llaman determinantes proximales, a estos que están cerca de las personas, y determinantes distales, que si bien están en la periferia, como muestra aquí este círculo, como el trabajo, qué sé yo, las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales, no dejan de influir directamente en la persona, ¿verdad? Todos nosotros pertenecemos, nos formamos, nacemos en una familia, crecemos en una familia que tiene sus propias características y por lo tanto esos factores, primero genéticos, ¿no? Que nos transfieren con los genes y después de referente al estilo de vida que tenemos, pues
se consideran factores proximales que determinan, por eso se llama determinante de la salud. Estos factores hacen o que estemos sanos por buenos hábitos, buenos comportamientos, o que nos enfermemos, justamente por lo contrario de lo que acabo de decir. Entonces, es una explicación, a veces uno se hace lío y los determinantes, ¿qué es eso? No es simple, son todas las cosas que tenemos cerca que pueden complicarnos la salud. Y también nuestro sistema que tenemos a nivel social, que sería, por ejemplo, el trabajo, que sería acceso a los servicios de atención, nuestra cultura, qué sé yo, que también influyen y nos perjudican mucho nuestra salud. No se preocupen, no les vamos a matar con esto, pero sí tenemos que saber que hay determinantes proximales, ¿no? Y hay determinantes distales. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, la salud pública como tal, conceptualmente ha venido cambiando, les diría, de nombre hasta lo que tenemos ahora y que en diferentes épocas se le ha tenido una denominación y que ahora pues a veces se cree que es otra cosa, ¿no? En realidad todo es salud pública, sin embargo, hay cierto tipo de identidad en cuanto a características históricas que le dan un nombre. Por ejemplo, se llama medicina social. Cuando este señor Virchow empezó a darse cuenta de las cosas en Alemania, fue con las fábricas. Empezó la era de la industrialización, entonces aparecieron muchas máquinas. ¿Y qué pasó con las máquinas? Necesitaban a las personas para que funcionen, para que hagan funcionar. Y la gente se empezó a enfermar por ese tema de las máquinas, ¿no? De muchas patologías que hasta ese momento no se conocían, no había. Lógicamente, cuando empieza una actividad humana, siempre va a aparecer un problema de salud. Por eso los médicos siempre vamos a hacer falta mientras haya humanos, ¿no? Así que no se preocupen del trabajo porque van a tener todos. En todo caso, hay que fijarse bien en qué parte de la medicina actuar para que no te falte el trabajo. Pero en general todo el mundo consigue trabajo, ¿verdad? Porque somos médicos y donde hay gente, insisto, siempre hay problemas. Entonces en la fábrica aparecieron una serie de problemas de tipo de accidentes, de traumatológicos, neurológicos, qué sé yo, pues inmunológicos, pues, del sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, en fin, de todos los sistemas se vieron afectados en función del oficio que hacían las personas, ¿no? Ahí apareció esto de la medicina social que tiene un enfoque estrictamente preventivo y curativo. No se olviden, la prevención, desde ahora les digo, tiene que ver con evitar riesgo. Ese es el concepto de prevención. Evito un riesgo, algo muy específico. Cuando hablamos de atención primaria en salud, que fue el otro boom de esta parte de la salud pública, no solo se hablaba de atención, de acción preventiva, sino además de acción básica, esencial, que debería haber para todas las personas. Esto de básico, esencial, no es lo mínimo, no es lo más fácil, se refería a lo que sí o sí debería haber para que la gente no se enferme, ¿no? Hasta el día de hoy no se termina de comprender esto de la APS, porque siempre ustedes mismos, muchos dirán, no, pero atención primaria, un médico es un médico de quinta, ya, no del área rural para nada, o sea, más bien es ser el médico más capaz para resolver todos los problemas que tiene ese grupo social dentro de su cobertura del servicio de salud, ¿no? Y por último, bueno, no por último, sino otro de los grandes pasos históricos que tuvo la salud pública es la promoción de la salud, que se convirtió básicamente en una herramienta que tenía que ver con tres cosas, no se olviden, por favor: información, capacitación y educación. Tres fenómenos sociales en ese orden. Todos tenemos la información. Ustedes saben que no hay que fumar, ¿sí? Saben qué produce el cigarrillo a esta altura de su formación en medicina. ¿Qué hacen? Fuman, ¿no? Un grupo fuma. No le interesa. Tiene la información, sabe que hace daño, pero fuma. Entonces, ¿qué dice la promoción? Tienes la información, ya te has capacitado sobre los riesgos que tiene ese tu hábito, hay que educar.
¿Y qué significa educar? Bueno, no lo hagas, no hagas, ya sabes que hace daño, ¿no? Sabes que el cinturón de seguridad es importante porque evita que un fenómeno de contragolpe, si hay un accidente, lo que sea, pero no te pones. ¿Por qué? Porque te incomoda. Sabes que el casco de tu moto, o más bien si vas a andar en moto, el casco es para tu cabeza, no para tu codo, ¿no? Muchos van con el casco en el codo. Cuando se accidentan, lo único que se salva es el codo, pero tienen fractura cervical, qué sé yo, ¿no? Hundimiento de cráneo, todas esas cosas. Entonces, ¿qué dice promoción de la salud? Señores, informen, capaciten y ojalá eduquen. Por lo tanto, esta promoción debe ser aplicada en general en grupos que realmente pueden cambiar. En los niños, por ejemplo, en la casa, en las familias, que desde el hogar ya se intente, pues, dar una serie de mensajes a los familiares, en este caso a los estudiantes de primaria, prekinder, qué sé yo, que hagan hábitos saludables, ¿verdad? Entonces, fíjense que han habido estos procesos históricos y, lógicamente, todos estos procesos respondían a por qué la gente se enferma y otra no. No, aquí hay una secuencia de nada más para querer graficar esto que quiero mostrar. Cuando viene Juan al hospital, dice, ¿por qué se infectó? Viene con el pie infectado. ¿Por qué se infectó Juan? ¿Sí? Dice, porque se ha cortado el pie y se le infectó, dice, te dice el papá. ¿Y por qué se le infectó? Porque estaba jugando en el basural vecino a su casa y se cayó sobre un fierro cortante, se cortó y seguramente se contaminó. Ajá. ¿Y por qué vive en un barrio pobre? ¿Por qué no vive en otro barrio donde puedas tener mejores condiciones? ¿No? Porque bueno, no tengo, pues soy pobre y muchos niños además juegan ahí, entonces yo también me he ido a jugar allí. Pero ¿por qué vives en ese barrio? Pues porque mis padres no me pueden comprar otra casa en otro lugar mejor. ¿Y por qué sus padres no pueden darle un lugar? Porque sus padres son desocupados, no tienen empleo. Pero ¿por qué está desocupado? Porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Entonces podemos pasarnos semanas intentando explicar. Y miren que son fenómenos sociales muy largos, son problemas que lamentablemente vamos a tener que enfrentarlo. Ustedes van a tener que enfrentarlo cuando les llegue un paciente. A veces viene el paciente y no tiene con qué pagar. ¿Y ahora qué hacemos? Algo le tienes que hacer, ¿no les parece? No le podemos mandar así, no, vaya a ser, ¿sabe qué? Y sabes que se está desangrando, que necesita, a veces te rechazan la internación por falta de economía. Entonces, es importante entender, jóvenes, que todas estas situaciones que se nos dan a los médicos, ustedes, nosotros, todos, debemos manejar en base a todas estas teorías y tratar de ayudar. Bueno, hablaremos con el jefe de turno. Mire, doctor, no lo mandaremos así, por lo menos lo hidrataremos. Y inmediatamente el jefe de turno, difícil que te diga, no, mándalo nomás. Sí, a ver, yo voy a hablar con el director y empieza una cadena adversa a esta que estamos presentando aquí para tratar de solucionar y de ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, aquí es importante entender, jóvenes, que la enfermedad con el problema de salud hay muchas diferencias, ¿no? Cuando nosotros vemos a un paciente con su enfermedad nada más, nos dedicamos a intentar curar ese problema, esa enfermedad. En cambio, cuando nosotros vemos como problema de salud, empezamos a hacer esta secuencia de investigación para darnos cuenta o por lo menos intentar saber de dónde se desencadena el problema, ¿verdad? Entonces, la idea de la salud pública, la idea del área de administración, la idea de la salud en general, es que averigües y veas desde un punto de vista biopsicosocial y no solamente el problema que está causando la patología. Porque si es así, imagínense, un niño desnutrido viene con una neumonía por su desnutrición, es más vulnerable y se desencadena una neumonía. Le curas la neumonía y lo mandas a su casa. Pero no estás averiguando el problema nutricional, que es la base, diría yo, para que el caldo de cultivo, para que cualquier patología, en este caso la neumonía, le se desarrolle en el niño, ¿no ve? Entonces, es importante, jóvenes, que a partir de estos conceptos ustedes intenten ver en un paciente
no la enfermedad, sino su problema de salud, porque con ese contexto vamos a poder ayudar de mejor manera. Con el contexto así cuadradito de la enfermedad, solamente vamos a dar su antibiótico, su analgésico, su antiinflamatorio y listo. ¿Y qué va a suceder? Que en una semana, 2 semanas va a volver ese paciente. Capaz que nosotros no lo podamos hacer, quienes están, por ejemplo, o van a rotar en la caja o en las cajas petroleras, el Ceton Nacional, el Obrero, Cosmil, qué sé yo, donde van a ser internados, hay esa posibilidad absolutamente buena, pues ustedes averiguan como problema de salud, por ejemplo, un maltrato a un niño o a un adulto, ya sea quien sea, ya, y que le ha provocado, no sé, pues, violencia física y suturan y saben que hay violencia, entonces no lo manden, dígale, no lo manden a su casa solamente para que vuelva a la curación. Mire, señor, aquí hay un gabinete que le puede ayudar, un psicosocial, aquí está el teléfono, por favor, pase, porque es importante, le van a ayudar, en fin, puedes tú hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, espero que me estén entendiendo el enfoque que le damos a la enfermedad y el enfoque totalmente diferente que se habla en salud pública de problema de salud. Entonces, ya es una connotación muy importante y espero que todos ustedes tengan pues en cuenta esta idea y no se queden y no se conviertan en sanadores nada más de problemas biológicos, en curadores, ¿no? Sino que sean médicos integrales, por eso se llama médicos integrales. ¿Qué es eso? Que vean problemas de salud, no solamente que vean enfermedades, ¿ya? Entonces, la salud pública en general se ocupa de la protección de la salud en la población, combina la medicina, la biología, enfermería, en fin, como verán, es una parte de la medicina absolutamente multisectorial, multiacadémica, multirama, que es necesario hablar con todos para que entre todos podamos sacar, concluir las mejores soluciones para la gente, ¿no? Tiene la función de preventiva, tiene la función de protección de la salud, tiene la función de promocionar, de restaurar. En definitiva, hace las 4 cosas que hacemos los médicos. Promoción de salud, información, capacitación, educación. Prevención en salud, ¿qué quiere decir? Evitar riesgos, ¿sí? Curar, también se dedica a los hospitales para que los hospitales estén con todos los medios para que a los enfermos pues se les cure bien. Y también en la rehabilitación. Entonces los médicos en general, no se olviden, hacemos estas 4 grandes cosas en la medicina, ¿no? Promoción de salud, prevención, curación y rehabilitación. Es más, si ustedes toman en cuenta esta conceptualización, capaz que puedan empezar a elegir también ahora que ya están próximos a egresar, a qué áreas les gustaría dedicarse en un futuro, especializarse, ¿no? En las 4 áreas hay N especialidades. Ustedes solamente creen que es la parte curativa y no es así. Hay pues todo el área de promoción, todo el área de miología con prevención y también de rehabilitación. Entonces, hay un abanico de oportunidades jóvenes para que ustedes ojalá puedan optar por algo que sí se necesita y no estar engrosando el grupo de colegas que se dedican solamente a la curación de enfermedades, ¿no? Entonces, la salud pública es la ciencia, el arte de organizar y dirigir esfuerzos. No pretendemos que ustedes sepan de memoria, por favor, pero lo que sí les pedimos es que entiendan que salud pública tiene que ver con todo, ¿ya? ¿Y qué es todo? Lo económico, lo político, lo social, lo familiar, lo laboral, lo individual, también promoción, también curación, también rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces, si se acuerdan de eso y lo manejan de esa manera, no van a tener dificultades en argumentar cuando les pregunten una actividad en salud pública. Pueden hacer en cualquier ámbito de estos que hemos mencionado y ya pues es una cosa re importante, ¿no? Ahora, a partir de uno de los grandes logros de Alma Ata fue que consideren primero el concepto de salud que hemos repasado y segundo que la salud sea un derecho. ¿Y qué implica, jóvenes, que la salud sea un derecho? Que los gobiernos
se hagan cargo, planteen un presupuesto para la salud, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes han escuchado seguramente en el transcurrir de su vida muchos movimientos que piden que se reconozca el derecho, ¿no? El derecho de una cosa, derecho de otra cosa. ¿Por qué piden eso? Porque a partir del reconocimiento como derecho, por una cuestión de normativa legal, el Estado, hablo de Bolivia como Estado, el gobierno que fuera, sí, debe tener un presupuesto para apoyar estas cosas, ¿no? Por eso es que cuando se empezó y se logró que salud sea un derecho, no le quedó a otra al Estado que asumir la salud pública y empezar a financiar hospitales, crear todo un sistema para atender a las personas, ¿ya? Entonces la salud es importante como un derecho y responsabilidad de todos también. Ahora, la salud es la salud pública, no se olviden, es multidisciplinario, es una cosa cuyo objetivo es la población en sí. Entonces, a los salubristas en realidad, nuestro ámbito de acción es con la gente, ¿no? Hay que charlar, hay que estar presente en las reuniones de las OTB para escuchar qué necesidades tienen, para saber dónde es importante incidir para que la gente esté tranquila, si es la seguridad, por ejemplo, si es el tema de alimentación, si es el transporte, si es el tema de delincuencia, en fin, el tema que ustedes quieran, si es humano, va a necesitar de salud pública, ¿no ve? Vamos a darle unos minutitos nada más a atención primaria en salud, porque ya les decía hace rato, este criterio que se tiene, que es la medicina de quinta para un grupo poblacional específico, no es de ninguna manera así. Miren el grueso contenido de este concepto. Por ejemplo, establece el derecho a la salud, ¿no? Atención primaria no existe si no hay derecho a la salud. ¿Y qué significa eso? Que haya presupuesto para salud, acabo de mencionar. Por lo tanto, es una responsabilidad del gobierno. ¿Qué más dice atención primaria? Que tiene que ser accesible a todo el mundo. No podemos nosotros estar dando prioridad a unos o a otros. Tiene que haber un enfoque multisectorial. ¿Qué significa esto? Que trabajemos con otros sectores. Por ejemplo, educación. Cuando los salubristas o el sector salud, del CEDES, qué sé yo, se ha sentado con el SEDUCA a decir, a ver, en 10 meses de clase de los chicos por ciclos me vas a dar estos temas, ¿no? Y dedicar 1 hora por lo menos a la semana, ni siquiera al día. Imagínense el cambio que sería si educación, en vez de estar enseñándoles cualquier cosa en el colegio, 1 hora a la semana les habla algo de salud, lógicamente preparado por el personal de salud, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que miren la importancia del concepto de atención primaria de salud. Habla también de participación. Desde ahora la participación, jóvenes, implica tomar decisiones. No se puede participar sin tomar decisiones. Ayer, por ejemplo, ha habido una elección en la Facultad de Medicina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El anterior sábado hemos dado opción para que hablen los dos candidatos, qué sé yo. ¿Y qué hemos hecho todos? Hemos ido a elegir, ¿no? Si no fuera así, sí, alguien nombraría a dedo a un director y ya está. Pero la participación implica tomar decisiones. El ejemplo mejor que puedo darles ahorita es la decisión de ayer. Entre una gran mayoría hemos decidido que el doctor Arnés sea el director de la carrera de medicina. ¿Se dan cuenta? Eso es participar, tomar decisiones. Si yo quiero hacer una campaña de vacunación, por ejemplo, no sé, pues en abril, ¿no? Y es lo que siempre ocurre, el ministerio es el que programa. Y ellos le ponen el día y en domingo y en la mañana, listo. Porque hay esa idea, no, es que siempre fue así, dicen, ¿no? Y no se ponen a pensar los pros, los contras, qué tiene. ¿Por qué no vacunamos en la noche, donde la gente está en su casa? Y además nuestra vacuna no está expuesta a los rayos del sol, por ejemplo. No, una locura, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser así? Capaz que tengamos mejor respuesta, toda la gente está en su casa, ¿no ve? Pero bueno, son esquemas mentales, tradicionales, que los traemos, insisto, desde la cuna y que a veces
es tan difícil hacerlos cambiar, pero APS nos dice eso. Oye, anda a preguntar a la gente y cuándo quieren que venga a vacunarle. Por ahí el lunes y martes nadie va a mi centro de salud porque todo el mundo está en sus cosas de inicio de semana. Entonces, ¿por qué no vienes domingo? ¿Por qué no canjeas domingo en vez de lunes y martes? Por decir algo. Domingo toda la zona podría ir al doctor para un chequeo médico, ¿no les parece? Pero bueno, son estos cuestionamientos que siempre vale la pena hacerlos y que parten, fíjense ustedes, a partir de estas características que tiene en este caso el concepto de atención primaria. También es asistencia, también es atención médica integral. ¿Qué quiere decir eso? Que le hagamos a un paciente promoción, prevención, curación, rehabilitación. Si viene una mamá embarazada a hacer su control de embarazo, ¿sí? Aparte, pues de ese control, le miraremos su salud oral, le preguntaremos cómo está, cómo se siente la familia, la pareja, tiene algún problema, está con cierta dificultad de sus otros hijos, su trabajo, en fin, muchas cosas que condicionan a que ese embarazo sea bueno o a que ese embarazo sea malo. ¿Se dan cuenta? Ese es el enfoque. Los determinantes de salud también nos dice APS. Acabamos de mostrar una idea de la OMS respecto a qué cosas determinan que esté sano o no. Hay que tomarlos en cuenta también. Y por último, la autonomía de las personas, o sea, hay que preguntarle a las personas y que decidan pues ellos qué es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, fíjense tantos y tantas cosas, factores, si ustedes quieren, que intervienen en atención primaria. Entonces, en resumen, jóvenes, atención primaria es toda una filosofía de cómo enfocar la salud de las personas, ¿ya? No es una atención de quinta, no es ir a una posta, a la punta del cerro, no es eso. Es un enfoque, es una forma de pensamiento multidimensional, miren ustedes, multisectorial, universal de cómo trabajar en salud con la participación, con la toma de decisiones de todas las personas. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, esto sí, les vamos a preguntar en el examen porque nos interesa que se entiendan ustedes de qué se trata atención primaria. Insisto, no es solo centro de salud con su consulta médica y su doctor ahí. No es eso. Aquí es mucho más que eso, tiene muchas más implicaciones y toma en cuenta, diría yo, todos los factores que hacen el bienestar del individuo. La promoción de la salud, ya lo expliqué, básicamente tiene que ver con el tema de informar, capacitar, educar. En Ottawa, en Canadá, cuando se trabajó sobre promoción de la salud, una de las cosas importantes fue la definición de 5 líneas de acción de promoción de la salud. Fíjense, atención primaria de salud se trabajó, se consolidó en 1978, pero a pesar de tantas cosas que hemos hablado ahorita, faltaba algo, y justamente este algo fue promoción de la salud. O sea, se hizo esto como complemento a lo que se trabajó años atrás en Almata. ¿Y qué faltaba? Justamente ver esto que se le ha catalogado como saludable. Por ejemplo, los entornos saludables, que la gente tenga espacios donde ir a descansar, hacer ejercicios, qué sé yo, que hayan el tema de los estilos de vida saludables. Se dieron cuenta que en ninguna parte de atención primaria se daba responsabilidad a las personas, ¿no? Entonces, como que ustedes digan, no, la facultad no me dio ese tema, por lo tanto yo no sé, es culpa de la facultad, no mía, no, para nada. O sea, la facultad de medicina tiene su plan global por materia y el resto de cosas es corresponsabilidad de ustedes, pues ir estudiando. Nosotros podemos tener, por decir algo, 5 temas, pero la salud pública tiene más de 10,000 temas, por dar una cifra, ¿verdad? Entonces ustedes tienen la responsabilidad de averiguar, de investigar, de ir mucho más allá de lo que se les da como idea primordial de lo que es esta área de la salud pública. Entonces, esa es la importancia de la promoción que surgió y que le dio responsabilidad a las personas indicando el estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida malo, bueno,
va a ser difícil que estés sano. Por lo tanto, es tu responsabilidad portarte bien, hacer actividad física y da una serie de lineamientos de qué significa estilo de vida, ¿verdad? Y también los hospitales tienen que ser saludables, ya no esas cuestiones que haya esa diferencia marcada que había siempre y que lamentablemente todavía existe en algunos lugares, donde el doctor, gran especialista, está aquí en el cielo, el paciente, familia, ignorantes están debajo de la tierra, ni siquiera en la tierra, ¿no? Entonces, eso cambió también y es la tendencia de que no, charlarle, informarle, preguntarle, decirle, darle opciones, no lo dirijas, ¿no? Entonces, toda esta charla, jóvenes, que hoy día se da en muchos lugares, viene a partir de lo que es promoción de la salud. ¿Y por qué han hablado de esto la gente que se dedicó a promoción, que se reunió y que se dio cuenta de esta falencia que tenía atención primaria? Porque somos seres sociales, pues el hombre es un ser social por excelencia, no podemos sacarlo de su medio, ¿verdad? Tiene un contexto, tiene una posición, tiene un trabajo, tiene consumo, en fin, se reproduce a nivel social y podemos decir muchas características. Entonces, cuando vemos al ser humano solamente como un enfermo, estamos en problemas, porque capaz que le solucionemos su fractura de tibia, pero no le solucionemos su causa principal, que es, no sé, pues su matrimonio, por decir algo. No vamos a solucionar, pues vamos a orientar, mire, vaya allá, vaya, acá hay otro gabinete, otro especialista que puede hacer, le puede ayudar, ¿verdad? Entonces, si somos seres sociales, es imposible que nosotros no tengamos, pues, esa visión general de lo que es el ser humano. En 1974, lo que dio lugar también a esta nueva teoría de promoción fue Canadá. Este señor Lalonde era ministro de salud del Canadá. Imagínense un país que ahora está en el primer mundo. ¿Y qué hicieron los canadienses? Se dieron cuenta que había que trabajar en 4 cosas, ¿no? Otra vez los determinantes de salud, que a partir de ese modelo se le denominó el informe o el modelo de Lalonde. ¿Qué decían ellos? Estilo de vida. Otra vez, qué sé yo, pues el ciudadano tiene una serie de responsabilidades, ¿no? No puede ser que me eche basura en la calle, que esté con su música gritando, que esté bebiendo y fregando un montón de cosas. Y para ese grupo de malos hábitos, pero pusieron multas exorbitantes que nadie se atrevía a hacer, ¿no? Nosotros aquí nos ha costado y nos sigue costando entender, por ejemplo, el tema de conducir en estado de ebriedad, ¿no? Más bien nos volvemos machotes. Pero cuando ha bajado mucho esa cuestión, cuando la multa de 200 pesos se fue a 2,000, ahora ya la mayoría vamos en taxi para que ¿no? Y yo creo que si le ponen 10,000, va a bajar mucho más. Eso hicieron en Canadá. Se pusieron de acuerdo entre ciudadanos y gobierno y empezaron a hacer medidas así extremas que al final lograron que la gente se eduque por presión, por miedo, por lo que fuera, pero se eduque. Y ahí está Canadá. No, entonces, ojalá que algún día nosotros aquí nos pongamos de acuerdo y hagamos cosas similares. ¿Y cómo disminuye? Si tú disminuyes los accidentes de tránsito, vas a disminuir pues las emergencias en los hospitales, las internaciones por esta causa que no debería existir, ¿no ve? Porque es una causa totalmente voluntaria, no involuntaria. Entonces, Lalonde hablaba de estilos de vida, hablaba de la biología humana, que hay cosas que sí se heredan, pero que se pueden hacer también, se pueden evitar muchas de ellas, y también del medio ambiente, ¿no? Él empezó también a decir, a ver, un ratito, fábricas, autos, en fin, ustedes contaminan y esa contaminación provocan que inmediatamente hayan estas personas que tienen alguna sensibilidad y aparezca mucho asma, aparezcan reacciones alérgicas, qué sé yo, pues dérmicas, y miren cómo provocamos otra vez los mismos seres humanos una serie de enfermedades. Entonces, una gran base, un gran ejemplo es Canadá, por eso lo traemos acá,
donde trabajaron en estas 4 cosas y ahí está Canadá, un tremendo país y todo con atención primaria. No es que han construido más hospitales que otros países, no. Ellos vieron, han hecho muchos estudios, por ejemplo, y que los presupuestos se iban casi en la totalidad a los servicios de salud, es lo que pasa en nuestro país. Millones se van a los hospitales, pero se gasta muy poco en medio ambiente, en hábitos, qué sé yo, en servicios que ayuden desde otra perspectiva a las personas, que no sea hospital, ¿no? Entonces cambiaron y dijeron ya, basta de hacer más hospitales y vamos a dar mucho más énfasis, más apoyo a crear espacios saludables, a que hayan parques, a que hayan otro tipo de diversiones muy saludables para que la gente pues entienda y empiecen a mejorar su salud. Entonces, con todas estos comentarios jóvenes, concluimos en lo que ustedes han llevado el anterior año en epidemia, el perfil epidemiológico. Este perfil epidemiológico tiene que ver con todas las características demográficas, topográficas, geográficas de la población, ¿verdad? Como dice acá en esta diapositiva, hay una sociedad que tiene un modo de vida, hay grupos etarios, hay estilos de vidas, hay una serie de problemas físicos, orgánicos, hay también temas de procesos protectores como servicios de salud, sistema de salud, en fin, y hay también temas destructivos como enfermedades, muerte, ¿no? En resumen, el perfil epidemiológico tiene que ver con una serie de características, otra vez sociales, económicas, también patológicas de las enfermedades. ¿De qué se muere nuestra gente? Tasas de mortalidad. Ustedes seguramente el año pasado han analizado. Entonces, miren, ¿cuál es la causa principal de muerte en el primer trimestre en Bolivia? Accidentes de tráfico. No se han muerto 80 de una para carnavales solo por descuido de los choferes. Totalmente evitable, ¿sí? Y es un problema que ya se murieron, nadie dice nada, parecería que no pasa nada. Pero se muere uno con rabia y se arma el despelote, ¿no? Se han muerto 80 por mala señalización, por malos caminos, por infracciones de los conductores, qué sé yo, por falta de seguridad de la misma movilidad. ¿Quién dice algo? Nadie. Ahí debería ingresar la salud pública para decir, miren, estas son las cosas, esto es lo que hay que hacer, no puede ser que sigamos con estas. Todos los años es lo mismo. Es la principal causa de muerte, tránsito, ¿no? Y seguimos en eso. Entonces, el perfil epidemiológico tiene que ver con todas esas características, insisto, que tiene nuestra población. Ahora se habla de la nueva salud pública, que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, inclusive con el tema de democracia, la justicia, las poblaciones, los individuos, las atenciones médicas, la tecnología médica, hasta dónde nosotros vamos a avanzar con la tecnología. Y miren que esto ha ido pues por, por, por etapas, por paradigmas que les hemos enseñado nosotros en primer año a ustedes, y que lo único que pretendemos aquí es que recuerden que en función de muchos cambios políticos, económicos, sociales en el mundo, también la salud ha cambiado, ¿no? Ahora ya no le puedes discutir a un paciente porque va, te denuncia y te tronó. Y van los medios de comunicación y nunca preguntan al médico, van al paciente, ¿no? Y te hacen tiras. Y cuando ya te hacen tiras, tú tienes recién que defenderte. Es un desastre. Ya te dañaron tu integridad, ya te dañaron tu honorabilidad, en fin. Pero bueno, son procesos históricos que venimos pasando y que lo único que intentamos, como les dije al inicio en esta materia, es que los recuerden ustedes, porque la historia sirve para eso, para no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, en estos cuadros los van a revisar. Solamente yo he puesto para que vean que han habido una serie de periodos y que a esos periodos se les ha denominado cierto tipo de cosas. No les vamos a matar aquí. ¿Qué dice el periodo higienista preventivo versus el periodo sociomédico? No, lo que nos interesa es que entiendan y cuando les toque alguna vez van a tener que hablar, argumentar. Bueno, ya saben, hay historia, hay periodos, hay etapas que han sucedido a nivel de la historia del ser humano que nos permiten
explicar en muchos casos los fenómenos que estamos pasando actualmente. Antes el médico hacía lo que le daba la gana y nadie le discutía. Bueno, ahora es al revés. Ahora tenemos que explicar, tenemos que decir, tenemos que esperar que el paciente decida y recién actuar. No, pero son procesos, ¿sí? ¿Y por qué se ha dado eso? Porque hubo mucho abuso de parte de muchos colegas que hacían lo que querían con el paciente y después inclusive se morían y no rendían cuentas a nadie. Ahora cambió la circunstancia, ¿se dan cuenta? Entonces, para eso son estos recordatorios, ¿ya? Bien, entonces las actividades en salud pública son múltiples. Ya hemos hablado de protección, de promoción. Por favor, tres cosas: información, capacitación y educación. No se olviden. El tema de prevención, se previenen riesgos, ¿sí? El tema de restauración de la salud es todo lo que se hace en cuanto a la parte de recuperar, de rehabilitar física, psicológica, socialmente. Aquí también es importante, cuando se dice rehabilitación, voy a rehabilitarme, vas a ir a la fisioterapia, te dicen, ¿no? Inmediatamente nuestra mente está pensando que es una rehabilitación física, pero también hay que hacer una rehabilitación pues social, laboral, ¿no? Imagínense que se enteren en mi trabajo, yo tengo VIH y voy y por ahí se filtra la cosa, nadie me va a querer ver, nadie me va a parecer lepra con los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y no puede ser así, hay que ir a ese grupo de trabajadores, de compañeros y decir, un ratito, no le va a pasar nada si hablan con José Pedro Rivera, ¿no? Él tiene VIH y punto, no pasa absolutamente nada. El contagio del VIH y les cuenta la historia, ¿verdad? O sea, eso es, de eso se trata. Esa es también la rehabilitación física y social, familiar, laboral. En la misma familia a veces pues no hagas, no hagas, le dices al papá, a la mamá, ¿no? Porque se lesionó algo, ya no hagas, no hagas, y lo tenemos ahí al final se sienten totalmente como personas que no pueden contribuir y eso les deprime y al final terminan con patología hasta la muerte inclusive, ¿no? Este cuadrito, no se olviden, la historia natural de la enfermedad, que sirve para explicar las enfermedades, ¿no? Periodo prepatogénico, periodo patogénico, y lo que aquí personalmente a mí más me gusta hablar es de este periodo prepatogénico, antes de que nos enfermemos. Se pueden hacer cosas por gente sana, pero claro, es donde más tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que sigan sanos. Esa es la idea. A veces nos dicen, están sanos, no hay que hacer nada. No, pues, más bien ahí anda a decir qué están haciendo, qué bien que lo están haciendo, sigan haciéndolo porque están sanos, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que nos interesan que ustedes sepan. Y no se olviden, la prevención primaria tiene que ver con promoción y protección específica, la prevención secundaria, diagnóstico precoz y limitación del daño que se llama tratamiento oportuno y por último la rehabilitación. Esto lo vieron hasta el cansancio en primero, no es motivo para que aquí les estemos matando con estas cosas, no nos interesa, solo que tomen en cuenta que hay también este modelo por si les interesa empezar a describir. En realidad van a tener que usarlo en algún momento para alguna patología, ¿no? Hasta para explicar, para presentar un problema de salud. Bueno, tienen aquí una forma de hacerlo. Y hay aquí en esta diapositiva la descripción que es prevención primaria, que es prevención secundaria, que es terciaria. Insisto, no es motivo de quererlos apretar a ustedes, pero sí que recuerden que hay estos tipos de prevención, ¿no? Y bueno, los campos de acción de la salud pública son variados, siempre es una un nuevo inicio, diría, cada vez. Miren, hemos tenido la pandemia y ahora que estamos post pandemia, así le han denominado, ¿verdad? Los que se dedican a esto, ya es otra cosa, ya se nos ha quedado esto del distanciamiento, de la bioseguridad, algunas cosas las seguimos. Esto, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora, era ni imaginar hace 4 años, ¿no? Hace 5 años. En cambio, ahora podemos optar por la virtualidad, ustedes pueden decidir a través de un celular, que íbamos a estar haciendo eso hace 6, 7, 8 años, ¿verdad? Era totalmente diferente.
Entonces, cuando se llama esto de nueva salud pública es porque la salud va en función de los cambios sociales, ¿ya? No es que nosotros nos quedamos atrás y lo otro va avanzando absolutamente o rápidamente. Bueno, miren, aquí es un resumen, tampoco nos vamos a detener, parece complicado este cuadro, pero tiene que ver con 4 grandes cosas de la salud: acceso, ¿qué significa acceso? Aquí el tema de dice de diagnóstico, pues de asignación de recursos públicos, presupuesto, en este caso de desarrollo, ¿no? De políticas y la evaluación. Ya vamos a ver cuando llevemos planificación estratégica en unas semanas más y lo van a entender este cuadro que aparentemente ahorita parece incomprensible, pero es facilito. Siempre empezamos de una evaluación, que aquí está el punto 1, punto 2, punto 3, 3 momentos de evaluar y después se decide, ¿verdad? ¿Qué políticas, qué acciones vamos a hacer para mejorar? Y después se asignan los recursos y después se ve si hay, y después sigue el ciclo. Es un ciclo constante de la vida. Ustedes tendrán que hacer, yo les decía en la anterior clase, ¿no? Y termino con esto para decirles que tienen que hacer una autoevaluación. ¿Qué les falta, jóvenes? ¿Qué cosa es lo que les falta a ustedes? ¿No? ¿En qué sentido? En el sentido de su formación. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué cosa es lo que les eh, que consideran ustedes que se debe apoyar en cuanto a su formación académica, ¿no? Y eso solo lo saben ustedes. Y están todavía a tiempo de que la facultad, como facultad, se les dé un reforzamiento. Eso es absolutamente pertinente. Yo decía, y es así, ¿no? Tú, si quieres, planificas, si quieres, no planificas. Tienes las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia? Que si planificas, capaz que el resultado se va a cumplir. Si no planificas, ni siquiera sabes cuál es el resultado, ¿no ves? Entonces, la idea es que ustedes planifiquen a partir de una autoevaluación y digan, ¿saben qué? En administración sanitaria, en vez de estar hablando no de no sé qué cosas, ¿por qué no nos dan, no sé, pues 2 clases de interpretación de electrocardiograma, por decir algo, ¿no ves? Pero bueno, sí, pues si esa es la necesidad, lo buscamos, lo gestamos juntos, porque nos interesa, como les decía, esto no es política, ya pasaron las elecciones, por cierto, sino que nos interesa que ustedes sean bien formados, jóvenes, que salgan con mucho conocimiento. Y la única forma es, hay que darle y sacar tiempo de donde sea. Pero ser bien honestos, es decir, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos este tipo de temarios, vemos este tipo de deficiencias que tenemos y eso es de cada uno, ¿no? Entonces, si yo veo que en el área, no sé, pues clínica, estoy en semiología, caramba, no estoy bien, bueno, empezaré a leer, pues tengo ahí mis libros, empezaré a revisar mis textos respecto del examen físico, por decir algo. A ver cómo era, cuántos pasos tiene, por dónde empiezo, en fin. Si ya me olvidé, no sé, pues del área cardíaca, por decir una tontería, bueno, repasaré otra vez cuál es el foco mitral, dónde voy a poner mi estetoscopio, y ese tipo de cosillas que realmente a diario, si ustedes van y empiezan con una buena base, después eso es rutina, jóvenes, y ya van a ver que no van a pasar calores porque a veces van y les dice, a ver, auscultale, y no escuchan. Ahora tienen facilidad, por ejemplo, los ruidos, se meten al Google o a cualquier otro programa de medicina y les van a dar, hay que acostumbrarlo al oído, a que escuche cuál es murmullo vesicular, cuál es diástole, cuál es sístole, y ese tipo de cosillas, cuál es soplo, ¿no? Que a veces ustedes ni se les ocurre, pero que justo van el primer día al internado y empiezan a fregarles los colegas del hospital, ¿no? Ah, uy, ¿y dónde? ¿Y en qué facultad estuviste? Y ese tipo de comentarios que son muy feos, diría yo, y personalmente no, nunca lo he hecho y más bien trato de ayudar y por eso es que estamos en esta idea de que ustedes empiecen a autoevaluar y a decirnos, pues a orientarnos también a nosotros, mire doctor, ¿por qué no nos apoyan en esto, en esto, en esto? Esa es la salud pública. Entonces no nos quedamos aquí bien como estamos en nuestro confort, sino que vamos, ¿no? Viendo el movimiento de afuera y
intentar ir con ese movimiento para dar respuesta. Siempre hay problemas, siempre hay circunstancias nuevas y así es la vida, es cíclica, muy dinámica y ahora los tiempos más cortos por la información, qué sé yo, la tecnología que nos permite pues estar siempre en constante aprendizaje, ¿no? Lo que estudié ayer capaz que hoy día ya no sirva y me tengo que adaptar a esas circunstancias. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Una consulta. Cuando hablamos de determinantes en salud, ¿se puede decir que son los factores de riesgo o es diferente? Los factores de riesgo son todas las situaciones que te pueden provocar un daño, ¿no? Hay factores de riesgo con la edad, hay factores de riesgo con la actividad laboral que tú haces, hay factores de riesgo con tu estilo de vida, en fin, los riesgos partan de ahí. ¿Qué riesgo? Es la probabilidad de sufrir un daño. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son todas esas circunstancias que nos pueden hacer un daño. Entonces, nunca perdamos esa idea. Cualquier situación que pueda ocasionarte un daño, ese es un factor de riesgo. O sea, tú sabes que está mal la carretera, ¿no? Ya está ahí tu factor de riesgo y viajas ahora. Quieres ir a La Paz, ya está, ya te están diciendo que ¿a dónde estás yendo? Estás yendo a someterte al factor de riesgo. Sabes que no hay gasolina, ¿no? Cola, no me están dejando salir ahora de mi casa, pero hay cola aquí, ¿sí? Entonces, deja de manejar, pues es tonto lo que dice el presidente mismo, ¿no? Porque no es la solución, pero ahorita, si tú manejas, capaz que mañana necesites sí o sí salir y no vas a poder porque no tienes combustible. Factor de riesgo, ¿no? Entonces, riesgo, toda probabilidad de que algo te pueda sufrir un daño, ¿ya? Eso es Fernanda. No sé si he respondido tu inquietud. Sí, sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, espero que hubieran entendido, hubiera transmitido algo. La idea de hoy era que sepamos algunos conceptos generales y la siguiente semana vamos a hablar de otro tema que es bien importante respecto a lo que estamos charlando de una de las temáticas de la materia, ¿ya? Yo siempre les voy a subir con antelación, por lo menos 24 horas la presentación para que algunos, ojalá todos revisen y vengan y en vez de dar una clase teórica, más bien sea un diálogo de inquietudes, de interrogantes que ustedes puedan tener de esa presentación. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente sábado. Yo les voy a pasar el link el viernes, que es básicamente el mismo, y así quedamos hasta la próxima semana. Bueno, que tengan buen fin de semana todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.